El 3 de junio fue la marcha por Ni Una Menos, que nos agarra este año de vuelta con una nueva ola, pareciera que volvimos a volver a la quinta ola. Acá en la marcha en La Plata fue muy linda, muy emocionante, no sé ustedes cómo la vivieron, las crucé igual, yo como que medio que la marcha de 3J, 8M voy girando por todos lados, sí. Porque te cruzas a todo el mundo, es muy hermoso y algo que hablamos mucho con mis amigas era como, ay, era como estar, como cuando vas a un encuentro de mujeres, y además estás tipo, estoy cuidada por mis hermanas. Una cantidad caminando por la calle. Mucha cantidad de compañeras, compañeros, mucha cantidad, fue muy masiva, por lo menos la de acá La Plata, y bueno, en Capital también se vio muy masiva, vi en Córdoba que también llovía y salió un montón de gente. Muchas intervenciones también. Pero me llamó la atención que sentí que fue mucho más masiva que el año pasado, por ejemplo. Como que también, bueno, justo se dio que toda esta situación del caso de Agostina y de Dulce y un montón de otros casos que hizo que reviva un poco la discusión, ¿no? En términos de los femicidios, que ya venimos igual discutiendo, ¿no? Hace 11 años en Ni Una Menos. Pero nada, muy, muy increíble. Nosotros íbamos a hacer ahora como un enganche, pero lo vamos a hacer capaz en algún momento. Sí, en otro momento, terminemos de hablarlo hacemos porque así. Bueno, después vamos a estar, seguimos abordando, también vamos a estar hablando del indio, que teníamos un video también preparado que tenía algún sentido también con el Ni Una Menos, pero queríamos primero poder profundizar sobre la marcha. Sí, también a mí me parecía como... En particular, la marcha la viví de una manera distinta a las otras marchas. Me pareció que no me esperaba la cantidad de gente que hubo y me pareció increíble que haya tanta gente. Y hubo una contradicción con la que me encontré que después fue saldada de alguna u otra forma, que es la cantidad de hombres que también marcharon, que en un momento yo me sentía que era como una marcha del 8M y estaba como, no sé qué tan cómoda me voy a sentir. Y me sentí cómoda, sentí como que, bueno, precisamente, ¿no? Los femicidios y todas las discusiones que venimos dando los movimientos feministas están atravesadas por entender la problemática desde un lugar social y que esto, ¿no? La sociedad incluye a todos, todas y todes, y es momento, ¿no? De que ya también los hombres empiecen a hacerse cargo y empiecen a participar de las distintas discusiones, entendiendo sus lugares o capaz que no entendiéndolos, porque entiendo que también para ellos debe ser una contradicción o deben de tener un montón de dudas e incomodidades, pero hay algo ahí que me parece como interesante, tener como presente, como esa sensación que nos genera de golpe, bueno, saber que tenía un amigo que me dice, si mataran a mi hija, yo no podría quedarme hoy, un día como hoy, en mi casa, como tengo que salir. Así que bueno, también la cantidad, ¿no? de hombres, de mujeres, de diversidades, la cantidad de diversidades artísticas, culturales, hubo de todo y eso me pareció muy emocionante. También llegué bastante angustiada porque, bueno, que vuelvan a asesinar, nunca lo dejaron de hacer, ¿no? Pero estos casos que fueron tan terribles, tan nefastos, como el de Agostina, como el de Dulce, en particular el de Dulce también tuvo esta cuestión de que no le quisieron tomar la denuncia, ¿no? A la madre. Entonces, bueno, también entender que territorialmente la violencia de género se vive de una manera distinta por el acceso a las instituciones, por el acceso a la información, por los machismos y las costumbres y culturas que se desarrollan en los distintos espacios. Y bueno, en ese sentido estaba como ahí bastante desganada, pero me fui sabiendo que estamos, ¿no? Que seguimos estando y que aunque digan que nos pasamos 3 pueblos y aunque nos hayan dicho tantas cosas como nos dijeron, no dejamos de seguir en las calles y vamos a seguir luchando y marchando y haciendo todo lo que tengamos que hacer para que nosotras, nuestra futura, las nuevas generaciones y demás tengan un presente digno, ¿no? En donde realmente se nos respete como personas y se cuide nuestras vidas, porque nuestras vidas valen. Sí. Un poco eso. Sí, la vida de todas las personas valen. La verdad que es tristísimo. Yo no participé de la marcha porque fue mi cumpleaños. Justo cumplo un 3 de junio. Pero bueno, una también hace
catarsis de toda la situación que pasamos, de todas las marchas que hay, de todas las luchas que hay, desde cómo nosotras desde muy chicas también empezamos a marchar. Y a mí lo que me pasó ese día fue que estaba mirando Twitter y había muchos testimonios de muchas mujeres, muchas personas que desde muy chicas somos acosadas, salimos a la calle y siempre hay un varón, y siempre es un hombre, el que te dice cosas en la calle, aún teniendo 9 años, y no entendés lo que te está sucediendo, y no entendés por qué te dice esas cosas. Yo recuerdo que una vez a mí me acosaron en el micro y fui corriendo llorando hasta mi vieja, y bueno, mi mamá explicándome, lamentablemente diciéndome, bueno, esas cosas a veces pasan. A mí también me pasó, y ella contándome cómo a ella también a sus 12 años la habían acosado en el micro. Claro. Y que una, por más que... Y una tiene que seguir viviendo y pasando esas cosas y tiene que tomarse un micro siempre. Y es horrible tener que pensar que en algún momento podés llegar a ser vos también. Porque la violencia trasciende todo tipo. Y es increíble cómo cada una de nosotras tiene una anécdota en cuestiones de violencia, de abuso, de algo que nos trascendió en la calle, también en el círculo familiar, porque sucede mucho en el círculo familiar. Lamentablemente estamos en un momento donde me parece que es importante volver a replantearnos el feminismo, los feminismos, qué tipo de país queremos, qué tipo de luchas queremos, si queremos seguir encerradas en silencio diciendo no, yo no voy a los 8M o a los 3 de junio porque ya no puedo luchar más. No, hay que seguir luchando porque el cuerpo hay que ponerlo toda la vida, por más que pasen y pasen millones de cosas. Es lo que nos toca y lo digo desde, esto sale así como muy volcado también, no pensé nada, decir, quizás diga cosas que no sea como muy bueno, pero bueno, qué sé yo, una está enojada también, está harta, fallecen, matan millones de mujeres todos los días, cada 31 horas, el caso de Agostina fue terrible, porque también me recordó a mí el caso de Candela, que fue uno de los femicidios que, siendo muy chiquita, lo veía en la tele y me preguntaba cómo le puede pasar eso a una piba que tiene la misma edad que yo y que sale a comprar, y que a mí también me puede llegar a pasar, y tener que replantearte eso a tus 9 años o 10 años es terrible. Sí. Creo que nos merecemos una quinta ola, nos merecemos volver a surgir, y me parece que esto que cuenta Mauen, que fue muy multitudinaria la marcha del 3 de junio, es importante mantenerlo, no dejemos que esto no suceda, tenemos que seguir poniendo el cuerpo. Y bueno, en eso de los hombres, de los varones yendo a la marcha, mucho tiempo yo me lo cuestioné diciendo no, los varones no tienen que ir, que no sé yo, pero es necesario, creo que una discusión, una rediscusión, el tema de los varones, porque son parte de la sociedad. Son parte de la sociedad. Y algo que uno estudia cuando lee feminismos es que hay una igualdad para todos, y para todas, y para todes, y son parte de la sociedad y tienen que sí o sí estar, porque si no, ¿cómo hacemos para que no vuelva a suceder? Hay que rediscutir todas estas cosas. Sí, en ese sentido, como mucha coherencia al momento de pensarnos entre muchas mujeres y disidencias, al encontrarnos con amigos varones. Nada, yo lo hablaba, me reía porque también lo hablaba con una amiga que el novio le decía como no sé si ir, no sé qué hacer. Él milita en una agrupación, pero bueno, nada, estaba como en la duda y ella le dice, no, sí, tenés que venir. Al 8M no, pero a esta sí. Que recuerdo en mi ciudad cuando en su momento estaba la discusión, que yo creo que todas las discusiones son necesarias para poder construir, porque así se construye un conocimiento y se construye la historia, ¿no? En base a esto, bueno, primera ola, segunda ola, no porque deseemos necesariamente que todo sea de a poco, pero bueno, también la sociedad en su conjunto es como todo un montón de gente, un montón de cuestiones ahí familiares, históricas, estatales, como la construcción de un Estado y un pensamiento al respecto de cómo vemos al otro, a cómo
vivimos y desarrollamos nuestra vida cotidiana en general, cómo se piensa de una forma constantemente binaria y desigual, ¿no? Como en cuestión de oportunidades, en cuestión de decisiones de vida. Nos construyeron el cerebro de esa forma, ¿no? Y de base, o sea, nosotros nacemos y automáticamente se nos asigna un género, y el género que se nos asigna nos lleva muchas veces a tener ciertas, estos roles, ¿no? Y así es como termina sucediendo un montón de cuestiones de violencia vinculadas también al poder, o sea, también esto del heterocapitalismo, hay un autor que habla sobre el heterocapitalismo que va vinculado a esta cuestión de género y a la cuestión de la violencia hacia el género por construirnos de forma binaria. Y esto volviendo a los varones y al rol que cumplen, yo creo que igual también estoy harta, no es que la escuchaba a Cami Fortunato en un programa de radio diciendo como realmente podríamos estar vengándonos ante esta cantidad de situaciones de violencia, y estamos siendo más que amables al explicarles y al incluso explicarles por qué no hay que explicarles y por qué ellos mismos tienen que hacerse cargo de frenar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo al estar en una cena y que alguien diga algo y no reírte por compromiso. Incluso nosotras mismas creo que hay cierto poder en no devolverle la sonrisa a un hombre cuando te pega una bardeada, o cuando te ningunea, o cuando es soberbio. Sí, tal cual. Creo que ahí hay mucho poder en la decisión de no quedarse callada y sonreír, sino clavar una cara terrible de ojete, demostrando que no me vas a pisotear con tu ninguneo, con intentar hacerme sentir inferior a vos porque soy una persona y porque me merezco que me valores, porque yo te estoy hablando con respeto. Tal cual. Entonces creo que el hecho de poder encontrarnos hace que discutamos un montón de cosas y que construyamos un montón de pensamientos y de poder, contarnos situaciones, o sea, encontrar en la otra, en le otre, una contención y una comprensión al momento de escucharnos y de saber que no estamos solas, sobre todo, y de saber que si el Estado no va a estar, vamos a estar todas nosotras, todas las agrupaciones, todas las organizaciones que construyen con 0 pesos en las cuentas, que ponen de su bolsillo para poder cuidar a sus compañeras que viven en los barrios, que eso, como decía Maui, el acceso a las instituciones, el acceso a la información es muy difícil siempre. Y nada, eso, creo que es súper valorable y es terrible que desde tan chicas nos roben la inocencia con tanta violencia, más allá de que seguramente la persona que elige violar es un psicópata. Estaba la frase esta de no todos los hombres matan, pero todos los hombres callan, que estuvo en la marcha muy presente, o no todos los hombres, pero siempre un hombre. Sí, eso estaba muy presente también. Y que y sí, hay que hacerse cargo del género que uno tiene y no hay que sentirse un aliadín, que igual entiendo la incomodidad y para mí hay que evitarla y tratar de, equivocarse. Que alguien, que tu amiga te frene, que tu pareja te frene. Y no siempre hay que estar musarela, hay que hablar cuando estamos en el espacio en el que hay que hablar, hay que decir algo entre hombres, todos riéndose porque mandaron una foto de una mina en culo. Sí. No, flaco. Yo creo que ahí voy a agregar algo porque me parece interesante lo que dicen. No sé si me escucha. Ahí está, perdón. Porque estuvo bueno porque fue como un hilo. Yo iba anotando. Ara ahí dijo, ¿no? Hay que replantearnos los feminismos y qué país queremos. Y ahí Maui también hablaba, ¿no? De esta situación. A mí me parece re interesante que discutamos esto porque es una discusión que por lo menos a mí me interesa hace muchos años, desde que comenzó todo este auge del feminismo y desde el principio en la secundaria, todas por lo menos nosotras creo, las que estamos acá, nos involucramos en esa lucha. Y a mí para mí, esto de nos merecemos la quinta ola, me parece una frase espectacular, como y esto que decís vos, estamos aprendiendo, la sociedad y todos somos seres humanos, somos personas, y a mí yo siento que algo se nos escapa a toda la sociedad en su conjunto. Se nos está escapando que somos personas y somos seres sociales. Sin querer,
en general, pero también porque siento que el poder un poco nos lleva a eso, ponemos la cuestión natural o biológica o inamovible sobre la mesa cuando hablamos de algunas cosas. Y si ponemos eso sobre la mesa, nos quedamos pensando que, o sea, el pensamiento de transformación se queda atrás. Yo creo que ahí hay una trampa que hay que saldar y hay que superar en algún momento, de entender que todo el tiempo, a cada minuto nosotros estamos siendo transformados, bien o mal, y que si nosotros creemos que hay cosas que no se pueden cambiar, no entendemos, primero para mí no entendemos de qué somos parte, eso, que no somos cosas que no somos cosas, que son de una forma y bueno, quedan así para siempre, sino digo, todo el tiempo estamos en constante transformación. El tema es hacia dónde nos transformamos. Para mí esa es la pregunta que nos debemos hacer y ahí hay que discutirlo como sociedad en su conjunto, no es una cuestión. Y también hay que dejar de individualizar los hechos porque tienen que ver con una cuestión colectiva y que tiene que ver con que hay un poder estructural que literalmente le beneficia, le sirve, lo reproduce a este sistema de esta forma. Necesita el sistema desigualdad. Necesita desigualdad de clase, es su base, la desigualdad económica, porque si no hay pobres, no hay ricos. Claro. Por lo tanto, es algo fundamental. Y bajo ese ala, para poder reproducir eso, para que nosotros no veamos a nuestro enemigo de estos ricachones que se benefician de todos nosotros, de literalmente el 99% de la sociedad, deben generar violencias estructurales por debajo. Y una de ellas, y la más importante para mí, es la violencia patriarcal y machista. Y es más, ni siquiera del sistema capitalista, digo, el Occidente en su conjunto. El sistema feudal también tiene que ver con eso. Una de las cosas que se discute cuando hablamos del colonialismo, hablamos de los pueblos originarios y demás, es que este sistema patriarcal, está bien que había pueblos originarios y demás que también tenían algún sistema de casta y demás, pero este sistema patriarcal de roles tan estructurados, donde la mujer tiene que hacer determinadas cuestiones, el varón tiene que hacer determinadas cuestiones, la reproducción de la vida tiene que ser de esta manera, ¿no? Donde el otro día escuchaba una piba joven que representa la libertad avanza, diciendo, no, porque nosotras naturalmente tenemos sentimientos de cuidado. No, amiga, no tenemos naturalmente sentimientos de cuidado. Nos enseñan desde chica a hacerlo. Y para mí no está mal. El tema es que toda la sociedad en su conjunto tiene que tener el aprendizaje de cuidar al otro, de sostener la vida, de priorizar la vida por sobre el daño y la muerte, o digo, para mí hay una discusión ahí que hay que dar, y creo que nosotras, el movimiento feminista, es quien lo está pudiendo, lo avanzó un montón. Sí, materializarlo, sí, básicamente. Hemos avanzado un montón, hemos avanzado muchísimo, y a mí realmente, yo hoy estaba hablando en el trabajo, pues yo decía, avanzamos un montón, ahora ponele, porque había una compañera que es súper machista diciendo feminazis, qué sé yo, hablando. Qué lindo ambiente laboral. Sí, está excelente. Excelente ambiente. Contamos con un excelente ambiente laboral. Si me escucha algún compañero de trabajo, si escucha la radio tu compañera o compañero de trabajo, lo bancamos, gracias. Pero la cuestión es se agradece. La cuestión es que una compañera decía, ¿viste? Pero yo no sé si que avanzamos, porque mira, ella dice estas cosas así, no le importa. Y yo, bueno, pero una de las cosas que avanzamos, por ejemplo, es que está todo visible. Sabemos lo que piensa cada uno. Las cosas se nombran también. Se dicen, tanto ellos, los que piensan que lo que hay que hacer es poner de enemigo a un otro, y no realmente a lo que está pasando por arriba, lo dicen. Y nosotros también le decimos que no es así. Salimos a la calle, lo mencionamos, no nos vamos a esconder tampoco, nunca lo hicimos, pero han querido en otras etapas, por eso existió la dictadura militar, pero bueno, está todo visible, por ejemplo, por ahora. Bueno, lo que hay que hacer para mí es discutir más profundamente, y esa quinta ola que vos decís, que sea una quinta ola de superación, de aprendizaje, y bueno, a veces hay que hacer lecturas y decir, bueno, no es una cuestión de autocrítica, sino decir, bueno,
esto capaz que no suma, hoy esta etapa es esta, hay que ir por acá, hay que ir por allá, pero para mí en algún momento la sociedad debemos todos, todas, todes, los que existimos, darnos una discusión profunda, porque hoy no solo están asesinando en forma de femicidios a niñas, a mujeres, digo que encima no importa la edad, es tremendo. Hay genocidio, hay un montón de cosas, ¿no? Y el movimiento feminista también discute eso, está discutiendo todas las luchas. La humanidad como forma de vida. Dejémonos de joder, loco. Perdón, me extendí. No, está excelente. Otra cosa que nombraste la palabra femicidio, que bueno, este gobierno quiere quitarla, ¿no? Del Código Penal. Dato no menor, para nada en lo absoluto. Quería preguntarle a Nair si quería decir algo. A ver, sí. Nair. Queremos escuchar. Hola, ¿cómo están? Sí, estaba pensando justo, hoy tuve clases y la profesora arrancó, me sorprendió porque la profesora normalmente no arranca. No piensa... bueno, no importa. Arrancó con este tema y... La perspectiva de género. Claro. Y me sorprendió y hicimos un debate, somos pocos porque es una materia intensiva. Y le preguntó a los varones, que eran 3 nomás, porque somos todas mujeres, y 3 varones, qué es lo que pensaban. Y no me pareció raro lo que decían, pero claro, llegamos a la conclusión, entre todas, de que lo sienten como ajeno. Aunque quieran sentirlo, dicen, no, porque lo entiendo, como que van a... como que le ponen el ojo en otras cosas, y nosotros decimos, claro, lo sienten tan ajeno. Nosotros lo sentimos tan adentro, o sea, tan como nos da bronca, nos da rabia, por eso fuimos normalizado, a la ahí calle. entra la palabra normalizado literalmente. Claro, lo tienen normalizado y también como que, bueno, es cosa... De o las sea, mujeres. Claro, ustedes lo entienden más o qué sé yo. Y pero vos vos estás dentro de esta sociedad y te tenés que ser parte y tenés que entender que no nos afecta solamente a nosotras y si nosotras estamos diciendo, che, nos está afectando esto, y bueno, cuestionarte en qué lugar estás, qué estás haciendo en tu día a día, ¿te lo cuestionás, no te lo cuestionás? ¿Cómo revisar es? las actitudes propias, revisar también el pasado, porque también uno cuando, no sé, se piensa en la adolescencia, en vínculos con varones siendo adolescente, es como un montón de situaciones machistas o que tienen que ver con esto, con la violencia, que están completamente normalizadas. Creo que ahí, porque vieron que a veces decimos como no se dice normal, se dice común. Bueno, esto es normalizado literalmente en ciertas actitudes o en ciertos comportamientos sobre revisarse a uno mismo, sobre estar atento a las actitudes que uno tiene y estar atento también a su entorno, ¿no? Y a por qué naturalizamos un montón de conversaciones, por qué no frenamos. O sea, también esto, o por ahí esto, si uno no sabe, porque realmente a veces mucho, como estás diciendo, no está la información porque se siente ajena, preguntárselo, como nosotros lo hacemos desde siempre. Necesitamos comprender. Empatía. Yo no necesito vivir lo que vivió el otro para entender que le duele. Claro. Eso de empatía, sentido común. Iba a decir una cosita. Maui tenía unos mapitas. Unos mapas. Sí, que también cuento. Hoy estuvimos trabajando con esos mapas en un curso. Bien. Y estuvo interesante también porque de hecho surgían todas estas cuestiones, muchísimas dudas con respecto a los femicidios por parte de los chicos. Muchísimas... ¿Cuántos años tiene? 16. 16 años. Las chicas todas muy como angustiadas porque no pudieron ir a la marcha porque son de Quilmes, entonces para ir a la marcha, mira. que es algo que yo nunca había tenido en cuenta, que claro, tenés que tomarte el tren. claro, o acaba, y les dije, bueno, si no pueden ir a La Plata la próxima, y se quedaron, La Plata, claro, porque bueno, ir a Cava implica toda otra una movida logística, sí. Siendo adolescente, que por ahí La Plata queda un poco más accesible. Pero sí, la verdad que fue todo muy participativo. También estuvimos nombrando un poco los travesticidios, que a mí me sorprendió que los chicos estaban muy atentos. De hecho, en un momento abrieron los ojos como, ¿eso pasa? Claro. Y sí, eso pasa.
Y bueno, estos mapas son del observatorio de Lucía Pérez, que de hecho lo pueden encontrar público. Es público, pueden acceder, Por hay un año. montón de datos. Es muy interesante. A mí me lo mostraron, me acuerdo de una materia de trabajo social. Es re completo. Género, derecho de infancia y género, hay una materia. Y sobre todo nos enseñan a esto, a tener en cuenta a cómo tratar los casos de violencia de género, todo lo que es la ruta crítica se le dice a cuando una persona denuncia siendo, bueno, una mujer, género femenino o una infancia, básicamente, porque también está dentro del entorno del hogar. Perdón, seguí. No, eso, bueno, ahí están los mapas. Está bueno porque al ser interactivo, ustedes se van con el mouse, van apoyándolo en las distintas provincias y ahí se despliegan toda una serie de datos vinculados a cantidad de femicidios, cantidad de marchas, cantidad de intentos de femicidios, cantidad de denuncias realizadas. Así que está bueno. De hecho, después en la otra base de datos que está en la página pueden ver quiénes son las víctimas, lo discrimina por edad. Muestran quiénes fueron los responsables, claro, los asesinos. Así que, bueno, lo que también se ve en general es que Santa Fe y también Buenos Aires son los que más concentran la cantidad de femicidios. En ese Buenos Aires se ve como más clarito, pero cuando cliquean es bastante la cantidad. Hay que tener en cuenta también que es por cantidad de población. En ese sentido, Santa Fe tiene muchos casos de femicidios. Y por otro lado, bueno, nos compartían a ir también el observatorio. Ahora sí que sí nos ven. Sí, ahora que sí nos ven. Uh-huh. Que bueno, decía acá, dicen los datos, ¿no? Que entre el 1 de enero y el 24 de mayo del 2026 hubo 99 víctimas fatales de violencia machista, 83 femicidios, 8 femicidios vinculados, 4 instigaciones al suicidio y 4 travesticidios, transfemicidios. Así que bueno, todo esto está público, si quieren chusmearlo, si se quieren meter en la página, se pueden meter sin ningún inconveniente porque es acceso libre en internet. Tal cual. Y bueno, acercar un poco esta cartografía. Por otro lado, el IGN por el 8M, también que eso no lo compartí, pero lo pueden buscar también en la página oficial del IGN, que es Instituto Geográfico Nacional, que es la encargada de hacer la cartografía oficial en Argentina, que para el 8M lo que hizo fue un mapeo de las leyes que se sancionaron en Argentina a raíz de mujeres, de historias de mujeres. Muchas fueron a raíz de femicidios, como es la ley Micaela, y bueno, también aparece Evita por la ley de sufragio femenino, pero bueno, hay toda una información interesante porque te muestra por qué surge la ley, quiénes son esas personas, qué pasó. Y que bueno, si hoy lo vemos situadamente en este contexto, vemos que muchas de esas leyes están siendo precisamente financiadas por un gobierno que, como decía Aguada, está queriendo pasar de la carátula de femicidio a homicidio como si no se tratara de un hecho que está vinculada al género. Tal cual. Sí, que es reiterado además. Dios. Ahora vos tenías algo también para... Sí. A ver, te escuchamos. No, hacer una contextualización de la historia, de cómo nació el Ni Una Menos. Acá yo, fuente Wikipedia. Bueno, pero lo sabemos, si no vamos entre todos. Que, bueno, es una consigna, Ni Una Menos es una consigna que se dio acá en la Argentina para un movimiento feminista en el año del 2015 y que se replicó por toda Latinoamérica. O sea, el 3 de junio no se hace solamente acá en Argentina, sino que se hace en todos los países de Latinoamérica y Estados Unidos también creo que había leído y algunos países de Europa y somos Asia. Pioneros, somos país pionero. Fuimos las primeras por el caso de una chica que fue el 10 de mayo del 2015. Pérez, ¿no? De Chiara Páez, que fue una adolescente de 14 años, la misma edad que tuvo Agustina. En Santa Fe, que fue asesinada por su novio, y ella en el momento que fue asesinada por su novio, ella estaba embarazada. Y esto fue un hartazgo muy grande para la sociedad y para nosotras, entonces se convocó a una marcha el 3 de junio del 2015 en Congreso. Bueno, y en la página de Ni Una Menos, que es niunamenos.org,
AR hay un apartado que dice ¿quiénes somos? Y dice, somos, Ni Una Menos nació ante el hartazgo por la violencia machista que tiene su punto más cruel en el femicidio. Se nombró así sencillamente diciendo basta de un modo que a todas y todos conmovió, ni una menos. Es la manera de sentenciar que es inaceptable seguir contando mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres o cuerpos disidentes para señalar cuál es el objeto de esa violencia. Esa consigna desbordó las interpelaciones previas del feminismo, desde donde la violencia machista se viene denunciando hace décadas, pero al mismo tiempo, desde la primera marcha del 3 de junio del 2015, la calle y el documento demostraron que la fuerza que se movilizaba era un impulso feminista, se reconociera o no albergando en esa palabra, en su pluralidad de tonos y voces. Nace también en esto de la cuarta ola, que a veces hablamos de la ola del feminismo, y también en el auge de lo que fue el aborto legal y gratuito acá en la Argentina. También destacar que dentro de la Argentina somos muy, así como fueron los derechos humanos, somos pioneras, ejemplos en la lucha feminista, en esto de crear movimientos de la nada, no de la nada, sino de un conjunto de cosas que fueron somos pasando. Creativos y de armar diseño de políticas, políticas a partir de eso. Y armar leyes, armar movilizaciones de, bueno, pasa esto, vamos y salimos a la calle porque sabemos y tenemos una lucha muy grande atrás nuestra, como argentinos y argentinas, que las cosas se ganan en la calle. La otra vez, esto hago un paréntesis, una estudiante había dicho que ella veía que las luchas en la calle no servían por el tema de financiamiento a las universidades. Y a mí eso me creó como un interrogante de si servían o no. Pero vos te pones a pensar un montón de cosas que fuimos construyendo a lo largo de nuestros años, y la calle es uno de los recursos que más cercanos tenemos, y es popular, estamos ahí todo el tiempo para crear cosas que salen de nuestras cabezas, y de pensar en que no haya más desigualdad en este país. Y hoy en día tenemos un gobierno que esto que dijo Aguada, o ¿lo dijiste vos? ¿Quién lo dijo? Lo dijimos todos. De que quiere decir que sea homicidio en vez de femicidio. Sí, Aguada, vos. Tenemos un presidente que está diciendo esas cosas, que para mí es una locura. Yo a veces no logro entender qué es lo que sucede en nuestras cabezas, pero después ves estas repercusiones de que a partir de un femicidio de un adolescente de 14 años, es increíble, tengamos que salir a las calles todas juntas. Yo creo que estas cosas se tienen que replicar todos los días, no solamente cuando sucede algo así. Es como dije antes, hay que volver a rediscutir todo, volver a armar otra vez todo. Y sigo pensando y sigo sosteniendo, y lo voy a seguir sosteniendo, que tiene que volver los feminismos en una quinta ola. Tenemos que volver a resurgir porque nos están matando. Uh-huh. Nos están haciendo mierda, no solo a nosotras las mujeres, sino a nuestras pibas, a nuestras adolescentes, a todas las personas que están, que somos luchadoras y luchadores. A las todos. Infancias. Nos están sacando las infancias. No tenemos que pensar... no sé. Sí. Es terrible todo lo que sucede en este mundo y en esta Argentina, país hermoso que tenemos, y nos los están sacando todos los días. Sí. Yo pensaba, perdón, no sé si alguien quería decir algo, pero pensaba en las consignas, qué importantes las consignas para las marchas y también los carteles, como que a veces pasa que no sabemos si llevar o no algo, y muchas veces... lo que me ha cambiado la visión a mí y seguramente a un montón de personas, el hecho de encontrarse con un cartel que replica una realidad que es terrible y que tenemos completamente naturalizada. Por ejemplo, esto de los abusos intrafamiliares, que uno quizás a veces eso no lo revisa o lo ve como algo ajeno, incluso siendo mujer o incluso sabiendo que está, bueno, vamos a decir una frase del indio, pero como queriendo vivir entre algodones y no querer mirar hacia allá, más hacia allá de lo que es la vida real y
y que también esa vida real no es que solo está hacia afuera, sino que está hacia adentro y que está en nuestras casas y que naturalizamos constantemente un montón de cuestiones vinculadas a la violencia. En un programa de Olga, pero bueno, nada, la mamá de Marti Benza, que es psicóloga, ella decía como la violencia no viene a partir de que una persona directamente demuestra un acto violento, sino que se disfraza a través de un montón de acciones que quizás lo vemos como amor, que lo vemos como ternura, como cuidado. Lo que se dice ser algo de cuidado termina siendo una forma de manipular al otro y de hacerle entrar en una idea de que te tenés que alejar de tus amistades, te tenés que alejar de tu círculo cercano, de tu círculo que sabe quién sos y que te devuelve esa persona que sos. O sea, como también muchos vínculos violentos. Por eso es importante hablar con adolescentes y con chicos cuando entran en estas edades de empezar a vincularse, de lo romántico, de lo intenso, porque así se naturalizan un montón de actitudes o de formas de vincularse muy, bueno, se dice tóxicas, ¿no? Pero terminan siendo violentas y terminan siendo naturalizadas incluso por la persona que lo está ejerciendo, que quizás es esto, un adolescente que no sabe vivir, un varón adolescente que aprendió eso porque esa es la forma que nos enseñan a vincularnos, siendo hombres y siendo mujeres. Uh-huh. Entonces, no partir desde la culpabilización, sino desde, bueno, desde el aprendizaje, desde el error, de lo pedagógico, porque quizás, bueno, cuando fue, por ejemplo, recuerdo en 2018 esto de los scratches masivos, sí, que para ese momento era necesario y para un montón de gente fue necesario. Bueno, ahora quizás los hombres, obviamente estoy generalizando en lo absoluto, pero se encuentran quizás desde otro lugar, nosotres también, y bueno, quizás hay un montón que están como bien, ya mermó un toque. Sí, pero es que para mí tiene que ver con que hay que construir cosas más. El tema es que a lo urgente, la comunidad y las individualidades, y las personas, sí, inventamos maneras de poder sobrevivir y paliar estas. Conjunto, sí, pero son paliativos urgentes, pero en algún momento tenemos que pensar eso que dice Ara. ¿Qué país queremos construir? Cosas más sólidas y colectivas. Hoy hablaba, por ejemplo, también en el trabajo, de la cuestión de la vivencia en las escuelas. No da abasto la escuela, no da abasto los docentes, no da abasto los directivos, no da abasto los padres tampoco. Y se termina, que los padres no hacen nada. Y muchas veces, ponele que tenés una familia que está presente y demás. O sea, que no, digo, podés dialogar, pero igual no tiene, de las 24 horas del día, ve al pibe, 2 horas, ¿entendés? Porque está laburando todo el día. Digo, eso es una realidad que está sucediendo, y ante eso, lo que tenemos que ver por abajo es que hay una crisis enorme para poder generar vinculación y construcción colectiva. Bueno, ¿cómo paliamos eso? Hay que pensar maneras y dinámicas que, bueno, sí, ahora la haremos como podemos. Porque literalmente, con nada, como podemos, construyendo redes, lazos, y también intentándolo, intentémoslo, dejemos de pelear contra nosotros y animémonos a sentarnos juntos, a charlar, a tratar de dialogar, de construir acuerdos, por lo menos intentémoslo, pero el tema es en algún momento hay que construir poder popular. En algún momento hay que pensar en poder. Sí. Pienso como, entender también que el enemigo es mucho mayor que las diferencias que podamos tener entre nosotros. O sea, tenemos que tener la capacidad de trascender esas diferencias para comprender que en realidad hay alguien mayor que se está beneficiando de esto, que es algo que mencionamos constantemente, de hecho en todos los programas, y que esto que decía Sol, ¿no? Como las familias por ahí los ven a los chicos 2 horas en el colegio, por más que hagamos lo que hagamos, la verdad es que tenemos como mucho 2 horas con cada uno y tenemos que... 30, 40... Con un diseño curricular que tiene millones de temas, entonces, como de golpe se presenta como esta exigencia, pero la escuela, pero el docente debería, pero los padres, pero en el medio están todos los pibes y estamos todos incluso con el aparato, con el celular, con las redes... con un montón de información y un montón de sobreestimulación que nos lleva hacia esos lugares que ellos quieren que estemos, que a los que lleguemos. Sí. Y me parece interesante también en este sentido como articularlo con esto que planteaba Ara, que tiene una compañera que se preguntaba qué tanto servía por ahí habitar la calle como una instancia de lucha y de reclamo.
en la universidad y demás. Y pienso, bueno, la calle es el espacio público que más cercano tenemos y que si no lo habitamos no hay posibilidad de que se visibilicen un montón de reclamos y un montón de luchas que la verdad que en nuestras casas, posteando o escribiendo en nuestros diarios o en lo que sea, no lo vamos a lograr, no vamos a tener esa repercusión como lo tiene en la calle, como lo tiene estar constantemente. Si no, miremos a las abuelas de Plaza de Mayo, o sea, en plena dictadura estaban dando vueltas en una plaza y de esa manera llegaron a tener una relevancia, ¿no?, internacional que generó todo lo que generó después. Entonces, no tenemos, como decías, no tenemos que dejar de intentarlo, tenemos que seguir, y sin dudas que hay herramientas o hay paliativos que en algún momento histórico sirvieron, hoy capaz que no tanto, podemos pensarlo desde otro lugar. Pero también hay que dejar de darnos con un látigo, como tenemos que salirnos de ese lugar porque estamos aprendiendo y en ese aprender estamos haciendo lo que podemos. Peor sería no hacer absolutamente nada, estamos haciendo. En ese hacer aprendemos. Sí. Si está bien, si está mal, bueno, en ese momento se vivió así, en este momento se vivió así y seguiremos aprendiendo sobre la marcha porque estamos básicamente defendiendo lo más preciado que tenemos, que es nuestra dignidad y que es nuestra vida. Sí. Así que bueno. Y lo que no hay que hacer es dejar de caminar. Y además, otra cosa que voy a decir, ya son 35 minutos de las 7 de la tarde, pero iba a decir una frasecita nomás, que para mí, frente a la individualidad, frente a esta propuesta de lo privado, porque lo que pasa en esos ejemplos de la escuela, de un montón de cosas, es que todo hecho violento, todo lo llevamos a resolverlo a lo privado, como bueno, o con esa persona no, o sea, sí, en parte es eso, pero también empecemos a hacerlo público, a hacerlo colectivo, y lo más revolucionario es eso, es frente a esa individualidad que nos propone, frente a eso privado, colmar las calles, por ejemplo, encontrarnos con desconocidos y abrazarnos con desconocidas y abrazarnos o sentirnos igual a otra, entender a otro que no conoces, cruzarte con un cartel e interpelarte, digo, eso también te transforma, vivir, más allá que uno vaya con, bueno, ahora vamos a tirar abajo esta ley, no lo logramos, pero capaz que hay miles de vidas se fueron transformadas después de esa movilización, después de abrazarte con alguien, encontrarte con una persona, ver a alguien llorar. El otro día escuché a una señora que hablaba de su madre de 61 años que fue víctima de femicidio. Digo, esas cosas nos transforman y también nos llenan de empatía, de vida y de humanidad. Así que eso también me parece que es parte de esto.